Sí, sí. Vale, ya hemos empezado la grabación. Bueno, pues nada, buenas tardes. En esta segunda reunión vamos a enfocarla después de haber tenido la primera reunión, en la cual estuvimos hablando de lo que sería la colaboración y la cooperación para el tema empresarial en tres términos: la amistad, la fraternidad y la hermandad. De alguna manera, pues vimos el otro día que se podía enfocar la internacionalización y era casi muy importante pues hacerlo para pequeñas empresas. Bueno, hemos querido un poquito en esta segunda sesión introducir una variable fundamental, ¿no? Que es la fuerza del empresario. Entonces, bueno, Jorge, que nos ha acompañado durante este tiempo, él es, bueno, le voy a preguntar a él quién es, tiene una mirada y una experiencia que yo creo que nos viene bien a todos para madurar un poco en nuestra parte empresarial, ¿no? Porque un empresario tiene que ser alguien que arriesgue, alguien que quiera hacer una gran aventura. Seguramente, pues, Cristóbal Colón fue un gran emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, Jorge, muchas gracias, Pelucho, muchas gracias por estar ahí en los mandos. Y te voy preguntando, Jorge, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Macanín, como decía Juanjo. Soy venezolano, aunque estudié aquí en España en la universidad en el año 82. Volvimos a Venezuela y pues mi actividad empresarial la realicé en Venezuela y posteriormente desde hace 8 años pues la estamos llevando aquí en Venezuela, en España, perdón. Tenemos una empresa en Estados Unidos y tenemos otra empresa en Colombia también, pero la principal actividad y la experiencia a largo plazo fue en Venezuela. Y una pregunta, ¿cuándo tuviste la idea de empezar a emprender? ¿Por qué viniste a España a hacer ¿cómo se llama? Un poco esa formación de comercio? ¿Tenías la intención de complementarlo? ¿Empezaste a emprender? ¿Cómo fue esa parte de Hablas ir un poco en el año 82. en el año 82? Sí. Ujú. No, yo siempre, bueno, en la casa mi padre fue empresario y siempre fue mi norte el tener una empresa, el tener empresa. Luego, bueno, vine aquí, estudié y nos casamos, mi esposa y yo, y nos volvimos a Venezuela y montamos, pues, junto con mi padre, no fue la primera empresa porque antes de estudiar, allá esperando para entrar a la universidad, teníamos una fábrica de productos de fibra de vidrio. Y bueno, tuvo como un año y medio hasta que me vine a estudiar aquí. Ah, Y muy bien. después volvimos y ya empezamos con una fábrica de juntas para motores, de gaskets y partes de motor. Esa empresa fue creciendo bastante, llegó a tener 250 trabajadores en la planta y se diversificó mucho. Y habían 35, 40 personas en oficina. Entonces fue una experiencia amplia, diversa y muy interesante. Sí, por lo que yo he hablado contigo, tú estuviste en alguna cámara de comercio, ¿no? También vinculado en alguna zona de allá, ¿no? Sí, la ciudad donde estamos es en Valencia, en el estado de Carabobo, que es la zona industrial era la zona industrial de Venezuela, y era presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales, vicepresidente de la patronal en la región, y nada, o sea, hicimos un trabajo de apoyo al resto de personas que se dedican a la parte de fabricación y apoyo y representación ante el gobierno, contra el gobierno que nos atacaba por todos lados, que ya estaba el señor Chávez y el actual régimen que hay en Venezuela. Sí, Claro. esa fue la Fíjate, experiencia. y entonces, ¿por qué empezaste o en qué momento decidiste venir aquí a España un poco a emprender, ¿no? A hacer aquí ese camino? ¿Cuándo lo decidiste? ¿En qué año? Sí, bueno, eso fue en el 14, en esta oportunidad, ¿sí? Pero yo las empresas, tenía una diversidad de empresas luego en Venezuela, teníamos diferentes, especialmente en la parte del plástico, tenemos todavía una fábrica de inyección de productos de plástico, una de soplado y otra de polietileno y polipropileno y otra de PETs.
Teníamos en la parte de la construcción, de herrería, industrial, etcétera. Habían varias actividades. Y buscando diversificar, porque cometimos el error creyendo que íbamos a salir de los señores del chavismo, ¿sí? Sembramos mucho en Venezuela, pero tarde considero, pues empezamos a salir. Teníamos una empresa en Estados Unidos y una en Colombia, en Barranquilla. Entonces, No, perdón. no, perdona. Sí, Sí. Bueno, luego en algún momento la situación ahí fue empeorando, nos empezamos a dar cuenta de que no iba a ser tan fácil la salida de esta gente y en algún momento nos reunimos con las dos hijas, con nuestras dos hijas, a decirles pues que se viniesen ellas delante a España y en esa reunión pues ellas nos manifestaron de que no se iban a venir sin nosotros, que estábamos juntos allá o en España y cuando salimos de la reunión pues habíamos decidido el venirnos todos a España. ¿Sí? Y a los 2 meses, pues, nos vinimos con 2 maletas cada uno, aunque suene un poquito así dramático, pero fue la realidad, llegamos a España a los 2 meses. Teníamos la ciudadanía europea, española. Claro. ¿Sí? Mi esposa es española, mi hija mayor Andrea nació en España una de las veces cuando vinimos que estuvimos un año. La pequeña era venezolana, igual que yo, pero mi madre es española, mi padre italiano y teníamos la nacionalidad, tanto la pequeña como yo, la nacionalidad española y volvimos pues a España a ver qué hacíamos. ¿Sí? Sí. Fue pues un momento, una época de incertidumbre, que no se recuerda bien el no saber en qué enfocarte y hacer, apuntar, hacia dónde apuntar. Claro, ¿te encontrabas muy solo en esos momentos, aparte de la compañía de tu familia? Porque no te ayudó nadie, me imagino. O sea, que realmente tuviste que tirar tú solo, ¿no? Con todo esto. Sí, bueno, no yo solo, sino que como los cuatro nos sentíamos solos. A Los eso. cuatro integrantes de la familia en la misma actividad. Todos creo que lo que hemos hecho lo hemos hecho por hacer el equipo entre los cuatro. No hubiésemos podido o hubiese sido muchísimo más lento con el peligro de no tener éxito en ese intento si no hubiésemos estado los cuatro trabajando sin descanso, aunque también suena así a cliché, pero se trabaja todavía bastante, pero en el arranque se trabajó muchísimo Claro. durante 4 o 5 años de estos 8 que llevamos aquí. Claro, y fíjate, yo es que ese es un poco lo que yo me imaginaba, porque hemos hablado mucho y quería saberlo, ¿no? Pero qué difícil. Y al final, ¿cuánto tiempo tardaste en decidir por dónde ibas a ir con la experiencia previa industrial que tenías? ¿Y cuánto tiempo tardaste en empezar a ver la salida? Sí, nosotros estaríamos como 6, 7 meses, montamos unas tiendas. Allá en Venezuela también teníamos un mayor de distribución de repuestos y de partes de telefonía móvil, ¿sí? Y el mayor, y teníamos 3 tiendas. Y aquí empezamos mientras desarrollábamos otra actividad con una de estas tiendas. Al final tuvimos 3 tiendas, una en Sea Bermúdez, está muy céntrico, otro en la glorieta de San Bernardo, ¿sí? También al lado justo del bar este que hay ahí, y otra en Reina Victoria. O sea, eran 3 puntos excelentes. Funcionó bastante bien durante 2 años. También nosotros no le dedicábamos tiempo, teníamos unas personas ahí, porque empezó lo de la parte cosmética, fue creciendo mucho. Y nada, al final las transferimos, las traspasamos y, y seguimos con la parte cosmética. Pero en ese tiempo lo que hicimos nosotros fue, nosotros internamente le llamábamos una carrera de caballos, ¿no? Tomamos 10 proyectos diferentes, hicimos una tormenta de ideas con muchos proyectos dispares que creíamos que pudiesen ser valederos. Y luego dentro de esos proyectos tomamos 10 que fueron los que hicimos foco. Empezamos a desarrollarlos, había uno que recordamos que iba muy adelantado y de repente pues descubrimos
problemas del negocio, era disecar orejas de cerdo, que eso se vende mucho en Estados Unidos, en Australia, para mascotas. Pero hubo unas variaciones en el mercado y los rusos había un problema con China, dejaron de comprarle a China, empezaron a comprar aquí en España y los precios se dispararon e invalidaba el negocio. Sí, si nosotros nada más hubiésemos tomado ese negocio como que era muy viable, iba muy bien el desarrollo, nos hubiésemos quedado otra vez en cero y a empezar desde cero a hacer el emprendimiento. Claro. De esta forma, pues tomamos el segundo proyecto o el tercer proyecto que venía y seguimos con él. Y eso tardaríamos 7, 8 meses en hacerlo. También no se puede hacer antes de ese tiempo porque tenemos que aprender, cuando venimos de afuera, vamos a un país a comprender lo que valen las cosas. No sirve que yo voy a comprar el pan y lo transforme en la moneda de mi país de origen. O sea, yo tengo que comprender si el pan me lo está vendiendo caro o barato o a un precio adecuado. Y hablo el pan por decir cualquier otra cosa. Sí, no sirve estar transfiriendo los precios, sino aprender cómo funciona el mercado local y entender muchas cosas, aparte de la idiosincrasia, aunque hay mucha similitud entre Venezuela y España, y aparte de pues, mi cercanía con España, hay que retomar el ambiente y entender un poco cómo se manejan las situaciones aquí en España. Claro. Sí, siempre me has dicho cuando hemos hablado que lo importante del planteamiento de la empresa es valorar cómo funciona el mercado. O sea que yo lo he oído de ti y me parece muy interesante para nosotros emprender, ¿no? Pues, y ahora mismo te has centrado en la cosmética, ¿no, Jorge? Sí, nosotros en Venezuela teníamos una empresa, llenábamos y distribuíamos en Venezuela una marca colombiana, se llamaba Masglo, ¿sí? Y teníamos otra marca que era una empresa muy grande colombiana también. Teníamos otra empresa, ellos sabían, estaban informados de todo. Teníamos otra empresa que distribuía esa marca que era Vogue. Y bueno, y teníamos cierta experiencia en el ámbito de la cosmética. Y con eso, bueno, tomamos la idea y empezamos en la parte de los esmaltes. Cuando hablabas de la soledad, el problema es que cuando tú les dices las ideas a las personas que vas conociendo, todos se dedican a decirte que estás loco, que eso no, que eso es muy difícil, que es imposible. Hasta recuerdo que fuimos en su momento a Estampa, que es la asociación de empresas dedicadas a la parte cosmética, y su gerente, su director, con buena voluntad, no es que lo hizo de mala voluntad, nos dijo que estábamos locos, que no nos debíamos meter ahí, que íbamos a perderlo todo. ¿Sí? Y bueno, eso sirvió para reforzar las ganas de hacerlo, ¿no? Por llevarla contra lo mejor. Y nada, empezamos con esmaltes de uña y si bien tenemos una serie de fortalezas nosotros en el grupo familiar, también tenemos debilidades, que es el conocer la parte comercial de España, que era lo importante. De esa manera, pues buscamos a una persona que hoy en día es socia nuestra también, minoritaria, pero socia de la empresa, que tenía un poco el enfoque comercial y de idiosincrasia del país, y eso creo que es esencial. No sirve venir de afuera o ir de afuera a un país y no buscar un partner local que te balancee la visión que puedas tener y te lleve un poco a la realidad del país donde estás. Eso creo que es importantísimo hacerlo. Y bueno, empezamos a contratar, salía ella, salía yo, y salíamos con un maletín a tratar de vender en alguna farmacia. Analizamos los diferentes canales que podíamos usar y al final decidimos usar el canal de farmacia, de la venta en farmacia, y empezamos a tratar de vender, lo cual costó mucho,
Y nada, empezamos granito a granito. Actualmente tenemos 26 comerciales en toda España y vendemos en más de 3.000 farmacias y vendemos en 6, 7 países afuera, aunque no es ninguna gran cosa la venta afuera, pero bueno, empieza a ser ya ir creciendo y la idea es internacionalizarnos bastante más. Está bien. Sí, hay un comentario que me has dicho, que fíjate, en los grupos de las iniciativas que hemos llevado, que afortunadamente ahora se están moviendo otras, una que conseguimos que Agri Local nos ayudara al grupo fue el tema de alimentación, porque nos ayudaron a poder ver qué podía hacerse o no. Al final, lo que se hicimos fue no perder dinero, es decir, Juan, que venía llevando ese tema, al final consiguió pues no perder dinero, porque al final ir allí sí solo, pues al final es un desastre, porque no conoces de alguna forma lo que te viene, ¿no? Normalmente vosotros sois más emprendedores que nosotros. Pues nada, yo la verdad es que quería un poquito que se pudiera ver el desarrollo de un empresario que ya tiene experiencia en un país, que tiene que salir y de alguna manera luego pues es capaz en otro país, que aunque lo conozca preliminarmente por estado, o sea, no le sea extraño, sí le sea, pues eso, no conozca la realidad de ellos, ¿no? Independientemente de la experiencia industrial. Pues yo te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas contado esto porque ayuda muchísimo, ¿no? A poder ver no solamente lo conseguido, sino los pasos que ha habido que dar y la soledad y el no que has tenido por delante. Y quería ya preguntarte un poco más el tema político, ¿no? Porque al final una cosa que siempre hemos podido disfrutar de ti y valorar mucho en estos años es que nos vayas ido contando lo que ha pasado en Iberoamérica. Esto ya no es un tema empresarial, pero este ámbito en el que estamos intenta ver toda la realidad, es decir, no solamente el tema empresarial, sino el tema personal, el tema cultural. Y creo que ahora mismo la situación de Iberoamérica y la situación en la que nos hemos metido en España, pues merece una reflexión, porque en 7 años o 6 últimos pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pues me encantaría eso, que pudieras hacer una revisión de estos 6 años y, como siempre, llevarnos a tu realidad y de alguna manera concluir en qué porcentaje estamos ahora mismo de lo que tú viviste, ¿no? Si es un 60%, un 30%, un 70%, no sé. Pues adelante, Jorge, muchas gracias por siempre comentarnos tu experiencia. Adelante. Nada, bueno, en Venezuela ya todos están enterados de cuál es la situación. Es una situación de diáspora, hay más de 7 millones de personas que se han ido. En Colombia pues han recibido muchísima gente, en Chile han recibido muchísima gente, en Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Italia, Portugal. Y llama mucho la atención, especialmente en América Latina, que a pesar de tener esa cantidad de personas provenientes de Venezuela que transmitimos de alguna manera, igual que aquí en España, la experiencia y lo que ocurrió y cómo lo hicieron y cómo ocurrió, o sea, no haya servido pues para reflexionar y evitar que esos países pasasen el camino que llevamos 21, 22 años pasando 22 años pasando en Venezuela. Vemos como Chile, pues, con las mismas técnicas que se usó en Venezuela, igual que en Colombia, cómo llegaron a tener la presidencia y el control del país. Yo sé que a todos nos hace falta tener esperanza e ilusión, pero la situación hay que pensar que es muy compleja y que el sistema de control de población y de instaurado en Venezuela y el tiempo con otros países más pequeños ha servido de mucha experiencia a los que lo están haciendo y organizando. Aquí en España pues pasa exactamente igual, o sea, con matizaciones desde luego y estilos diferentes por la situación, pero yo me atrevería a decir que aquí van mucho más rápido de lo que fuimos en Venezuela en su momento y con mucha menos resistencia. En Venezuela había una resistencia frontal muy, muy fuerte de la población. Los medios de comunicación en su gran mayoría era muy fuerte, tanto la radio como la televisión y la prensa escrita, que en su momento todavía tenía peso. El enfrentamiento con esta gente fue frontal. La misma conferencia episcopal
también fueron enfrentamientos arduos y descalificaciones muy gruesas las que vinieron de parte de los chavistas, cosa que aquí no ocurre tampoco. Allá lo único que estaba de acuerdo con los chavistas era el nuncio apostólico en Venezuela, pero yo creo que todas las instituciones y la gran mayoría de la gente estaba en contra de ello. Y aún así, pues ya ven a dónde hemos llegado. No veo en otros países la resistencia, y aquí en España en especial mucho menos. Veo que están comprados todos los medios de comunicación aquí en España. O sea, mucho más de lo que ocurre. Veo que en Colombia todavía hay enfrentamientos con algunos medios de comunicación con el poder establecido actualmente, o en Chile. Aquí en España no, están prácticamente entregados todos los medios de comunicación a lo que digan estos señores. Han hecho cosas que en algún momento yo he calificado que podemos marcar en un checklist, ¿sí? De lo que ha ido pasando en Venezuela. Y que podemos ver, analizando qué pasó en Venezuela, ver lo que están tratando de aplicar aquí. Con cualquier venezolano que hable, que no sea de la corriente ideológica de esta gente, pues te va a decir cosas muy similares. Aquí instauraron una ley de educación, que es la forma de control, de sembrar la semilla para futuro, y que destruye la meritocracia, que aprueba a todo el mundo, no exige, diluye las asignaturas principales que pueden ser matemática, física, química y demás. Y la señora ministro tuvo el tupé de salir en la televisión a decir que por qué los padres decían que los hijos eran de ellos y los hijos eran del Estado, y no ocurrió nada. ¿Sí? Esta ley de educación que instauraron en España es una copia de la de Venezuela. La única diferencia es que en Venezuela tardaron 7, 8 años, no recuerdo bien, en instaurarla por los enfrentamientos tan fuertes que hubo de la población, y aquí en España en 2 años y medio la aprobaron y nos la están aplicando a toda velocidad, y nadie rechista ni nadie se enfrenta. Aquí en su momento pues tomaron la fiscalía, que la siguen teniendo tomada, ¿sí? Con una activista del gobierno, y el mismo presidente en la televisión dijo que la fiscalía era de ellos. Ahora están en el proceso de toma del Poder Judicial, ¿sí? Con esos dos pilares, pues, puedes hacer muchísimo. Aplican las mismas técnicas de aprobación de leyes, las disfrazan dentro de otras leyes y las aprueban. O sea, hacen todas las mismas trampas y técnicas que se usaron allá en Venezuela, y que yo veo que están usando en otros países de Latinoamérica. Argentina es otro que va muy, muy adelantado en el proceso de conversión mental y de llevarnos al comunismo, que ya no le llaman comunismo, lo tratan de disfrazar y de alejarnos de esa palabra, pero al final es una franquicia que se ha instalado en prácticamente toda América Latina. Falta ver qué pasa en Brasil. Uno de los principales promotores y que va llevando esto a todos lados es el señor Zapatero, ¿sí? Y en su momento su ministro de Exteriores, que era Moratinos, ¿sí? Cuando él era presidente, era el encargado de ir por toda América Latina, pues llevando y socavando la institucionalidad. Seguro que esto que acabo de decir se suena muy ligero, y lo es. O sea, las raíces son mucho más profundas, hay desigualdades, pero el país con más desarrollo de toda América Latina, Chile, pues ya vimos cómo cayó, y menos mal que no aprobaron la barbaridad de constitución que estaban proponiendo. España, que es un país de clase media muy, muy, muy extendida, y no hay tantas diferencias como en los países de América Latina, también está percolando y funcionando a la maravilla la estrategia. Entonces, no siempre el problema es las diferencias, porque la gente es más humilde, con menos recursos,
están 500 veces peor de lo que estaban cuando supuestamente estaban mal antes de que llegasen los comunistas. ¿Sí? Viven en la indigencia, en la miseria, rebuscando en la basura, sin agua potable, sin electricidad, sin nada. La gente a veces dice, no, si sacan a esta gente se arregla Venezuela rápido. No, no es así. Han destruido todo el sistema eléctrico, toda sanidad, todo el sistema de agua. O sea, empezar metiendo destruyeron la industria petrolera, metiendo muchísimo dinero. Venezuela por lo menos tienen que pasar 6, 7 años en poder empezar a reconstruirse, pero con la gravedad de que la mayoría de las personas que tenían capacidades laborales se han ido yendo todos, y toda la juventud de relevo también se ha ido afuera. Y eso sí que es una pérdida muy difícil de subsanar. Te voy a hacer una pregunta política, pero eso queda porque yo puedo decir la mía, Perucho la otra y un poco con eso. Ahora mismo va a haber unas elecciones, quieras que no hay un enfado, ¿no? Ahora mismo ante a lo que viene. ¿La sociedad está preparada para cambiar lo que nos han inculcado ahora mismo? Y con todo lo que hay, pues eso, ¿no? La publicidad, las televisiones que están compradas. Ahora mismo, ¿cómo piensas que será la estrategia de continuar lo que ya se está haciendo en España, teniendo en cuenta que seguro que vamos a cambiar de gobierno para mejorar la situación económica? ¿Cómo ves que va a pasar? ¿Qué es lo que ves que va a pasar? Yo quiero, aspiro y voto porque ocurra ese cambio, y tenemos que trabajar todos. Pero no lo basemos en el problema económico nada más, que es lo más atractivo. En Venezuela lo que ocurrió es la descomposición moral, ¿sí? Es brutal. Eso es lo más grave. O sea, el romper la familia, todo lo que amalgama nuestra sociedad, ellos van a por ello. Y aquí lo vemos, o sea, todos los días de manera artera, cómo atacan toda la institucionalidad, atacan a la familia, promulgan la homosexualidad, hacen cualquier barbaridad en contra de la unión, de lo que nos caracteriza como sociedad. Sí, yo no estoy en contra de la homosexualidad, cada uno es lo que quiera hacer, pero lo que están haciendo aquí es diferente. Esto es vender un producto, y lo están vendiendo muy bien, y está generando unos problemas, creo que muy graves. Normalmente una persona honrada le cuesta mucho comprender, y eso fue algo que nos costó mucho en Venezuela, llegar a este punto, el que la persona que está enfrente, o sea, estos que decimos malos, lo hagan, sean malos de verdad. O sea, tu capacidad de entender la maldad llega hasta donde tú crees, que es muy cortica normalmente si uno es una persona normal. A nosotros nos pasamos 12, 13 años en comprender de que aquellos no eran unos inútiles, unos ineptos, sino que lo que estaban haciendo, la destrucción programada del país, era parte de un plan. O sea, no es... ellos necesitan sacar a la gente como la sacaron en Cuba, como nos fueron sacando a todos también, a todos, no, a mucha gente de Venezuela, y como vamos a ver qué va a pasar en Chile y en Colombia, lamentablemente. Fue un poco la idea. Sí, nos comentabas que hay un plan, que no era un poco de tema de ineptitud, que todo es algo que está trabado en el plan. Nosotros, como comentábamos antes, que yo pertenecía a la Cámara de las empresas, ¿sí? Y a la patronal, veíamos cómo venía en la reunión de la patronal, que era mucho más amplia, venían lo de las cámaras de las clínicas y hospitales, y te decían que tenían ya todo el proyecto del edificio de la ampliación de la clínica y se lo habían prohibido, que iban a comprar un tomógrafo y se lo habían prohibido porque había que traer con los dólares del gobierno.
que había esto, que lo otro, todo se lo habían prohibido y convirtieron las clínicas las destruyeron metiendo todos los seguros gubernamentales y no les pagaban a las clínicas, ¿sí? Luego venía el de la Cámara de los Medicamentos y venía el de Pfizer o venía el de Helmore o cualquier otro laboratorio y te decía, no, nuestro proyecto de desarrollo de esta planta de tal, nos lo suspendieron, el otro también, la maquinaria que teníamos que reponer y modernizar, nos la suspendieron también. Y así ibas pasando por cada uno de los sectores y veías que no era algo de ignorancia, sino era parte de un plan. Pero nosotros aún así, viéndolo, no lo creíamos. Y eso que fuimos bastante combativos y bastante negativos o prematuros de darnos cuenta de lo que nos iban a hacer. Sí, pero aún así nos costaba comprender de que alguien pudiese suspender medicamentos, suspender tal. Y una demostración es que tú no podías llevar medicinas desde afuera. Yo no podía enviar medicinas. Las detenían en el aeropuerto y las decomisaban. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso no es ineptitud, eso ya es maldad. Y como eso, pues muchas otras cosas que podemos ver. Claro. Y la destrucción moral que hablaba es lo más importante, que es lo que luego cuesta más. Aplicamos las leyes. Cuando hablo con alguien me dice que no, vamos a esperar las elecciones, que eso salimos de ellos. Muy bien, ojalá. ¿Sí? Pero el señor ya tiene 20.000 millones de euros reservados esperando el año que viene para empezar a repartirlos a mansalva, que es lo que hacían en Venezuela también. Luego, en el Congreso, en el sistema que hay aquí en España, este señor es presidente por un voto de un señor de un partido político que se llama Teruel Existe. Es el que hace la diferencia. Que es un señor que no tiene arraigo, no tiene nada, le dio el voto y se fue a vivir a otra ciudad, y se perdió todo, pero tiene el voto y está constituido ahí. Actualmente creo que decían el otro día que había 12 o 13 equivalentes de Teruel Existe, que son 12 o 13 votos más que va a tener este señor. ¿Sí? Y así muchas estrategias con los nacionalistas, con una cantidad de personas que van a seguir apoyándolo a él, porque no se van a ir por el otro lado, ya que saben que no van a conseguir lo que ellos pretenden conseguir. Entonces, las cosas no son tan fáciles. Yo creo que hay que darse cuenta de a dónde nos están tratando de llevar y lo que están haciendo, y reaccionar. Reaccionar no quiere decir salir a tirar piedras ni a ir a quemar contenedores por ahí. Reaccionar es hablar con la gente que uno conoce y hacerles ver también qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos están tratando de llevar. ¿Sí? Nosotros pues tenemos una empresa en Colombia, en Barranquilla, como te comentaba, y a raíz de esto que acaba de ocurrir, pues teníamos la voluntad de que creíamos de que no iba a funcionar, pero o sea, se ve cómo va bajando la actividad de manera pronunciada, por lo menos en nuestra empresa y en nuestro sector y donde estamos, en la zona que estamos. No puedo generalizarlo, no tengo conocimiento más del resto de Colombia que está ocurriendo. Pero creo que es muy preocupante. Empezaron ya a hablar de la reforma agraria, la que hicieron en Venezuela. Le quitaron las tierras a todos los terratenientes que tenían cantidades enormes de tierra, si es verdad, pero que en muchos casos o muchísimos casos eran fincas muy productivas y que funcionaban muy bien, de un solo dueño, desde luego, como digo, pero la repartieron, compraron cantidades ingentes de maquinaria y todo eso se perdió. Las maquinarias, las tierras fértiles, o sea, están todas llenas otra vez de monte, y se perdió lo que poco o mucho que se cosechaba en su momento en Venezuela, creando una dependencia total. ¿Sí? Y ya hoy, antes de ayer, el presidente de Colombia, pues hablando ya también de la reforma agraria y de cosas raras como la quería hacer. Entonces, todo es el mismo, es una franquicia
que nos van aplicando en los diferentes países. Aquí en España me parece a mí que la han comprado por completo. Llegó un momento cuando estaba la señora esta comunista aquí en Madrid que hablaba con una persona y me decía, no, lo que pasa es que tú tienes estrés postraumático, ¿no? Explicándole lo que iban a hacer, lo que estaban haciendo aquí en Madrid. Y yo le digo, sí, sí, o sea, yo estoy mal, o sea, yo lo reconozco que yo vengo de haber pasado una situación de 15 años de guerra y de locura y de oír a estos miserables las cosas que decían, como las dicen aquí. Y le dije, yo estoy tan mal que yo te aseguro que aquí están haciendo un checklist de un listado que igual allá. Esta mujer solamente se ha saltado dos cosas en lo que yo recuerdo. Uno son los huertos urbanos, ¿sí? En las plazas. Y los otros es que no se ha metido con ningún campo de golf. El hombre me dijo, no, tú estás loco. Yo, sí, sí, yo estoy loco, o sea, no pasa nada. Me fui, eso fue creo que un jueves o un viernes. El miércoles siguiente me llama por teléfono y me dice, ¿viste el ABC? En la primera página. Le digo, no, ¿qué pasa? Búscalo, no, dime. Me dice, en la primera página del ABC aparecía la señora Carmena, alcaldesa de Madrid, diciendo que en las plazas públicas en los barrios había que convertirlas, levantar el cemento y convertirlas en huertos urbanos, y que no había derecho de que, no me acuerdo cuántas cientos de hectáreas de un campo de golf fuesen para privilegiar a 200 personas que jugasen con una pelotita, y que había que convertirlas también en zonas de libre esparcimiento. El hombre desde ese momento me llama, que dice que yo soy brujo. Le digo, no, yo no soy brujo de nada. O sea, es simplemente el repetir, el ver que se está repitiendo exactamente lo mismo que nos hicieron a nosotros. Pues Jorge, la verdad es que... Juanjo, está Héctor queriendo hablar. Ha levantado la mano hace un sí, momento. adelante, Héctor, adelante, por favor, y acabas tú. Hola Jorge, bueno, muchas gracias. Compartiendo, nos escapamos para escucharte, para oírte, bueno, y compartir unas palabritas contigo. Estamos de acuerdo contigo, digamos, en el análisis que haces. Primero porque todos sabemos que esto es un tema del materialismo dialéctico. Es un materialismo que no tiene confesionalidad, no tiene creencias, principios ni valores. O sea, cuando tú dices que destruyen toda la moralidad es porque el materialismo pues no tiene reglas. La única regla es agudizar el conflicto. O sea, de lo que se trata es, la estrategia es agudizar el conflicto, y por eso tú nos indicas con toda claridad que todo lo entorpece. Entonces entorpece, por ejemplo, el tema de la generación de ingresos. Cuando nosotros estábamos en la universidad nos decían, compañeros, esto a usted no le sirve a la revolución. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo así? Que yo estudié en la Nacional. Yo le decía, ¿pero por qué? Y entonces decía, porque usted retrasa, compañero, la revolución. Usted lo que tiene es que agudizar el conflicto. Usted no puede solucionar los problemas. Usted los tiene que empeorar para que la gente se pellizque y así se genere el conflicto. Entonces, digamos que toda esa teoría comunista, o sea, listo. Pero la pregunta que yo te quería hacer es la siguiente, que es la que a nosotros nos preocupa desde acá. Nosotros entendemos que en el tema de geopolítica, Venezuela ha sido víctima de las potencias, o sea, endeudaron a Venezuela, la endeudaron con proyectos ficticios entre China, Rusia e Irán. Hicieron un desplazamiento masivo de más de 7 millones de personas. Pero lo que viene ahora es más grave, que es la repoblación. O sea, donde todos se han ido y quedó la infraestructura, ¿quién la está ocupando? Yo tengo un amigo que me contó que un chinito había llegado, de China, había llegado con una bombita pequeña y había secado un lago completo para él apropiárselo y construir. Le dijimos, no podemos creer eso. Y dijo, sí. O sea, es la apropiación de la propia. Inclusive tenemos otra noticia, que Venezuela está pagando con tierra a Irán la deuda externa. Entonces nosotros decimos, ¿qué es esa locura?
O sea, están migrando, va a haber una migración enorme de personas de Oriente, de Rusia, de Irán, hacia Venezuela. Y Venezuela es, como ya todos sabemos, es un país rico en coltán, es un país rico, se supone que en uranio, en petróleo y en carbón. Entonces, eso es una nueva colonización. O sea, pues no se hizo a través de llegar los barcos como en 1500, que, sí, pero eso es una nueva colonización. Y lo peor de todo es que nosotros pensamos que la mirada de Oriente y de Rusia a nosotros no nos ven como países, sino como continente. O sea, nosotros para el ruso o para el chino, él no distingue entre Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. No, él ve un continente, así como cuando a uno le hablan de África o a mí me hablan de China. Yo veo es un continente, yo no estoy viendo las provincias. Y si mi objetivo es hacerme de los recursos de ese sitio del mundo que son ricos, no es que a todo el mundo le contamos que éramos ricos en petróleo, que éramos ricos en carbón, que éramos ricos en uranio, que éramos ricos en oro, en esmeraldas. Pues el otro por allá dice, ¿y yo que estoy tan pobre? Pues yo voy a ver qué me toca de eso. Entonces, quisiera que nos contaran qué visión tienen ustedes de esa invasión geopolítica que está sirviendo y que en este momento pues lo lograron, porque Venezuela está absolutamente endeudada y si está pagando con tierra, pues ahí está acatado. ¿Qué opinas? Sí, creo que lo que has describido, lo que describes es exactamente lo que ocurrió. A nosotros, desde hace mucho tiempo, muchísimos años, o sea, Cuba ha sido el país que ha ido distorsionando toda América Latina y Centroamérica. Ustedes pues fueron en Colombia los principales afectados con la guerrilla, igual que Centroamérica. Con todo el daño y atraso pues que les produjo esta actividad de Cuba. Nunca pudieron entrar en Venezuela, ¿sí? Y hicieron un plan a largo plazo en el que fueron infiltrando los diferentes estamentos desde militar, universitarios y empezaron a generar por debajo una cantidad de personas formadas para en un momento determinado, habiendo motivos de base, romper toda la estructura democrática. Estos señores desde Cuba, pues luego invadieron Venezuela. Cuba funge en el mundo de los secuestros. En México, en Colombia, en Venezuela, pues lamentablemente lo conocemos, y en Brasil está cuando secuestran a una persona de mucho nivel económico. Muchas veces los secuestran secuestradores de bajo nivel que no tienen la capacidad de mantener a ese secuestrado. Lo secuestran, lo toman y luego se lo venden a una institución, sea la guerrilla, sea ETA en su momento u otra, que sí pueden controlar y manejar a un secuestrado de nivel, que fue Venezuela. Y Venezuela tenían como objetivo tomarla porque era el saco de dinero para poder luego transmitir toda la revolución a toda esa América Latina que coincido con Héctor Hugo en que desde afuera se ve un solo país, o sea, no hay diferencia y están demostrando pues que están haciendo una amalgama con todo esto. Había una migración china, el chino trabajador, igual que está aquí en España, igual que está en Colombia. Había una migración árabe, siria, etcétera, de toda la vida también, de gente muy trabajadora y próspera. Y ahora es otra cosa diferente. Ahora sí están entrando otro nivel de personas ya a tomar el país, a tomar posesión de lo que compraron, de lo que dicen por ahí que uno vende su alma. Venezuela, estos señores vendieron a Venezuela, a China, a Rusia y a Irán, ¿sí? Y ahora pues aquellos están cobrando, entregándolo todo. Pero no nada más ellos, porque el señor Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela que están destruyendo la selva. Pero no lo digo yo, lo dijo Piedad Córdoba, ¿sí? En un programa de televisión,
siendo ella amiga de Zapatero, ¿sí? Que dice pues que le entregan. Entonces, allá cualquiera que va y puede prestar un servicio a la revolución o al proyecto de toma de toda América Latina, le dan lo que haya que darle, no importa. Y las riquezas estratégicas como el coltán, el petróleo, el gas, todo esto se lo están dando ya pues a China, Rusia y a Irán para desarrollarlo o para no desarrollarlo y que no lo desarrolle nadie. Y allá por ello van. Y de nada, o sea, lo que pasó en Colombia se veía cómo lo estaban haciendo, la negociación de paz que seguramente todos queríamos, tanto fuera como adentro de Colombia, cómo fue algo manipulado y manejado para meter en las instituciones a estos señores, y ahí está el resultado que lo vimos hace 3 meses o 4 meses. No sé Muchas gracias. Si contesto tu pregunta. Sí, sí, está bien. Bueno, y bueno, pues en comunión, aquí estamos un grupo de amigos y sí, en comunión. También estamos viviendo esa realidad, una realidad muy compleja, y que viene de muchos años. O sea, esto no es una cosa, este no es un modelo económico pensado de hoy. El comienzo, por ejemplo, para nosotros nació en el cambio de la constituyente del 90. Nosotros, esto no es un proyecto de 2 años. No. Es un proyecto que lleva por lo menos para nosotros 32 años. Es un proyecto de cambio. Y bueno, nosotros pues atentos y aquí está, por ejemplo, Serafín, que es otro profesor universitario que le ha tocado, bueno, aquí hay varios de nosotros que estamos en las universidades que nos ha tocado vivir la rudeza y la dureza de nuestro país y de recibir a nuestros hermanos venezolanos en las calles. Tremendo, lo que tú dices es poco de lo que nosotros nos ha tocado ver aquí. O sea, personas profesionales completamente vueltos polvo, sacando comida de las basuras. Eso es verdad, eso no es carrete. Entonces, bueno, Jorge, un abrazo y bueno, bendiciones a todos y no sé, Juan, pues ya tú tienes la batuta ahí. No, más que la batuta, comentar que en Madrid la presidenta de la comunidad el año pasado ya presentó el proyecto de Hispanidad, ¿no? Y es una intuición que Héctor Hugo transmitió, además, después de conocer allí en Bogotá un amigo nuestro, un ingeniero civil español, cuando vio que la dificultad que tenía el ingeniero civil, ¿no? O sea, lo mal que de alguna forma el racismo que había un poco hacia los españoles. En principio, yo por acabar, Héctor Hugo, pues primero agradecer a Jorge que nos haya dado esta charla. Los que hayáis podido llegar tarde, os animo mucho a ver el desarrollo de toda su descripción. Y coméntanos un poco, Héctor Hugo, y cierra porque esta charla está enfocada a estas 3. ¿Qué es Hispanidad? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos en este grupo? Jorge lo hizo solo, ¿sabes? ¿No? Es decir, bueno, ¿qué puedes decir? Bueno, Hispanidad es una iniciativa que nació en Milán y nació porque nosotros, personas confesionales, nosotros somos creyentes, nosotros somos católicos, somos ingenieros y de todas las profesiones, multisectoriales. Nosotros conocimos en Milán una asociación de 32.000 empresarios, que era la Compañía de las Obras. Y yo estaba trabajando en la Fundación Central de Juventudes como director administrativo y sabíamos que en Europa, en España, había una crisis enorme en el 2007. Entonces nosotros les abrimos la puerta a estos temas de cooperación, recibimos ingenieros y de muchas profesiones y los presentamos a proyectos que hubiesen de desarrollo con el ánimo de formar pequeños núcleos o amigos por país. ¿Por qué se llama Hispanidad? Porque somos 34 países que hablamos español y 22 países cuyo idioma oficial es el español. Entonces, nosotros sabemos que la autopista de la cooperación es la lengua madre. Es más fácil cooperar en su lengua nativa, es más fácil. Lo intentamos hacer con los italianos, lo intentamos hacer con los norteamericanos, con los alemanes, y eso muy difícil. Pero cuando lo hacemos con los españoles o con los que hablamos español, inmediatamente nos sintonizamos, porque está en el centro la cultura, las creencias, los principios, los valores.
¿Qué buscamos a través de estos encuentros? El bien. Está cimentado en 3 cosas. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo te podemos ayudar? Eso es todo. No hacemos nada más. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en Estados Unidos, en Chicago, lo hemos hecho 2 veces en Madrid, una en Ciudad de México y otras muchas aquí en Bogotá, lo hemos hecho. Lo hemos hecho alrededor, supongo yo que más o menos 1000 empresarios o emprendedores. Y pues nosotros somos formadores, porque Juan José una vez nos dijo, bueno, ¿ustedes son empresarios o les gusta hablar de emprendimiento? ¿Qué son ustedes? Y entonces esa pregunta sí estuvo a la médula, como dice Serafina, a la médula. Nosotros somos amigos, primero. Eso es lo que queremos ser, ayudarnos, colaborarnos, ayudar a crecer nuestros hijos, crear escenarios posibles de cooperación y participación. No somos ningunos tontos, nosotros sabemos técnica y tecnología, tenemos recursos escasos, pero nuestra fe, nuestras creencias católicas nos hacen pensar que tenemos un tesoro. Y ese tesoro, por ejemplo, son las virtudes. Ese tesoro son nuestras creencias. Deseamos el bien de los otros, no vamos por lo ajeno. Queremos trabajar con los demás y tenemos muchas cosas importantes que dar. Entonces, por eso hemos hecho y hemos seguido insistiendo. Y tengo amigos que nos dicen, Héctor Hugo, pero ustedes ya llevan 12, 14 años y no salen con nada. Sí, hemos salido con algo. Nos hemos convertido en amigos. Y cuando estuvimos la primera vez en Milán, que había de los 5 continentes, que era la Cámara de Comercio de Milán la que llevaba los negocios, nos decían una sola cosa. La base de los negocios es la confianza. La base del desarrollo es la confianza. Tú puedes tener lo que quieras, una plataforma digital. Tú puedes tener un negocio que tenga un nicho de mercado muy importante, pero si no hay confianza, no hay futuro. No hay futuro. Bueno, entonces nosotros lo que hemos hecho en todos estos años es conocernos hasta la médula los unos a los otros, ¿sí? Ahí veo a Susana. La Susana. Nosotros nos hemos conocido y nosotros sabemos si lo que nos estamos diciendo es verdad o mentira. Y sabemos hasta dónde llegan. Por ejemplo, con esto cierro. Unos amigos de Madrid quisieron hacer una inversión en Bogotá. Nosotros les hicimos el estudio de mercados y nos dimos cuenta que no había nicho de mercado. Ellos iban a invertir cerca de $100.000, 50, $100.000 y no los dejamos. Porque creemos que lo primero que nosotros tenemos en el tema empresarial es cooperación. Y bueno, nuestra fe. Lo que yo anhelo es que en Madrid exista una pequeña comunidad de amigos que se ayuden y se colaboren. Y lo mismo que hacemos aquí en Colombia y en los otros países. Eso es todo, Juan, para no alargarnos en el cuento. Muy bien, pues terminado está hoy. Mañana lo que haremos será un poco hablar de lo de un emprendimiento de éxito con Cristina, que ha participado en todos estos encuentros, pero siempre desde China, ya a un horario diferente. Y luego después, cómo hizo la Compañía de las Obras, en cómo la apoyó. Jorge, yo le conocí en Compañía de las Obras de España. Yo estoy muy agradecido a Compañía de las Obras, ¿no? Aquí en España, pues, aunque tenga más o menos actividad, por mantener, como se os poco la propuesta. Y mañana veréis un poquito qué se consigue hacer a través de una red no sé, una red de confianza. Mañana nos dirán qué es la red de CDO, pero bueno, lo veremos, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias a todos. Mañana nos volvemos a ver. Esta charla está grabada y, como le he dicho a Jorge, es una charla que la estamos distribuyendo entre nosotros. No quiere decir que no va a hacer pública, pero bueno, si hay algún amigo que lo necesita, pues evidentemente está. Pues muchas gracias, Perucho, por estar al mando, los amigos que nos hemos estado viendo y Jorge sobre todo, ¿vale? Y nos vemos mañana. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Perucho. Hasta luego. Gracias. Buenísimo, un abrazo, Susana. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao.